Los artistas son capaces de acudir a quien sea para poder ascender al estrellato. Y a continuación te diré por qué. Así que hoy te traigo la historia de los narcosatánicos. Que eran capaces de extirpar órganos, huesos y cualquier parte del cuerpo, pero generalmente era el corazón y el cerebro los que, juntos con la sangre e ingredientes especiales, preparaban un ritual en un caldero mágico llamado el Ganga, donde estaban los muertos que Constanzo tenía que alimentar para que le ayudaran con la brujería y poder satisfacer las necesidades de sus clientes y la de sus propios negocios. En los 80s existió una secta que causó el terror de la población de Tamaulipas. El líder del sanguinario grupo era Adolfo de Jesús Constanzo, alias el Padrino, quien era practicante del palo mayombe. Los narcosatánicos así fueron llamados por la prensa, porque realizaban horrorosos rituales para asegurar su éxito en los negocios del narcotráfico. En la secta también había una mujer atractiva. Su nombre era Sara Aldrete, una mujer joven universitaria a la que se le conoció como la madrina. Ella era la encargada de realizar el ritual. Los colgaba de una cuerda y los cortaba el miembro y los pezones. Después los cocía a fuego lento por horas y horas, mientras ellos aún seguían con vida. Sara llegó a abrir el pecho de una de las víctimas, quien aún se retorcía de dolor, para poderle arrancarle el corazón de una sola mordida. Y Adolfo llegó a hacer con las columnas vertebrales algunos amuletos de brujería. Pero un día, una de las víctimas fue un estudiante de medicina llamado Mark Kilroy, quien había ido a una fiesta en Matamoros con amigos. Pero antes de cruzar el puente fronterizo fue secuestrado por la secta. Pero él lucharía por su vida, ya que en 2 ocasiones estuvo a punto de escapar. Pero todo fue en vano, ya que fue asesinado por los narcosatánicos de un machetazo en la cabeza. Pero los amigos de Mark avisaron a los padres, quienes movieron cielo, mar y tierra para poder encontrar a su hijo. Incluso movieron influencias políticas en Estados Unidos para que obligaran a las autoridades mexicanas a poner cartas en el asunto. Días después atraparon a un miembro de la secta, quien les dio la ubicación del rancho Santa Elena, donde fueron las torturas y los rituales satánicos. Ahí encontrarían los restos de los cuerpos enterrados en fosas, entre ellos los restos de Mark. A Mark le arrancarían su cerebro y lo hirvieron con su propia sangre. Le arrancaron la columna para poder hacer amuletos y le quitaron la carne para devorarla. Y además le cortaron los pies para echarlos en el caso de magia, en donde aún seguían sus restos de Mark. Pero al sentirse acorralados, Adolfo, Sara y los demás del clan se fueron para la Ciudad de México, donde 3 semanas después fueron encontrados. Sara se encerró en un cuarto fingiendo estar secuestrada, mientras los restantes del grupo se enfrentarían con los federales a balazos. Pero Constanzo, al darse cuenta que todo se había acabado, le ordenó a uno de sus integrantes que lo matara en un closet. Cuando por fin todo acabó, los federales encontraron, aparte de los cuerpos, una lista de clientes.
Así es, como ya te imaginarás, esos clientes eran políticos poderosos, artistas, empresarios, de los cuales destacaron Irma Serrano, Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez, entre otros famosos. La única sobreviviente de ese malvado clan sería Sara Aldrete, que aún sigue presa, la cual espera salir muy pronto. Espero que te haya gustado este video. Regálame un like, déjame un comentario y si quieres saber quiénes más estaban en esa lista. Eso sería todo por hoy. Recuerda, suscríbete a este canal.